Dios es fiel y cumple sus promesas. Si nosotros nos volvemos a Dios, ponemos nuestra fe y nos disponemos a cumplir con su palabra, nosotros tendremos respuestas. Lo que no podemos hacer es darle la espalda, recusar siempre a Dios, siempre poner un pretexto, una queja, siempre poner una excusa. Nunca hay una conveniencia. Claro, si abandonamos a Dios, si renegamos de Él, si en los tiempos de abundancia, porque estoy muy ocupado, porque uno se olvida, porque uno dice que no tiene tiempo, que tiene muchas obligaciones, muchos compromisos. Esto ocurre, ¿verdad? Los tiempos de opulencia, de abundancia, de bienestar. No tengo tiempo para estas cosas de Dios. Y en los momentos de dificultad, de las vacas gordas, ¿dónde está Dios que no me ayuda? ¿Dónde está Dios lo que está pasando? ¿Dónde está Dios lo que está ocurriendo? Bueno, con Dios tenemos que estar en las duras y en las maduras, en las vacas gordas y en las vacas flacas. Él no cambia. Lo que ocurre que normalmente el ser humano tiende a ser infiel, desleal, tiende a olvidarse del Todopoderoso. Como hemos estado comentando a lo largo de esta semana, la historia de Israel, de una u otra forma, es el reflejo también de la historia de cada uno. Y es que Israel, en los momentos de opresión, de aflicción, de dificultad, se volvía y clamaba a Dios, se arrepentía, se humillaba, buscaba reconciliarse con el Todopoderoso para practicar su palabra. Y después del arrepentimiento, después de esa conversión a Dios, pues ellos comenzaban a prosperar, los enemigos eran vencidos, los enemigos eran superados, superaban los periodos de escasez, de necesidad, y obviamente ellos eran bendecidos. Después pasaba el tiempo y otra vez se olvidaban. Bueno, así estuvieron en una época 7 años. 7 años que sus enemigos se hicieron muy fuertes, muy fuertes. Los enemigos tenían nombre y apellido, eran los amalecitas, madianitas, los pueblos del oriente, venían en camellos, eran nómadas y arrasaban con todo en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la alimentación, en los momentos en los que tenían que coger la cosecha, pues ellos pasaban como una plaga de langostas y arrasaban con todo. Israel, asustado, pues abandonaron sus casas y cavaron cuevas. Fíjate, la fuerza que tenían que haber empleado para luchar, para pelear, la empeñaron en la construcción de cuevas, de cavernas, de lugares de defensa, escondidos en los montes, en los bosques. Pero ellos se estaban empobreciendo cada vez más y más. Muy pobres, muy pobres. Y ellos no salían de sus casas, estaban como confinados. El miedo los tenía agarrotados, encogidos. Hubo un remanente de personas fieles, eran valientes y eran fieles, que creían en la grandeza de Dios. Ellos no se habían corrompido creyendo en otros dioses, en los Baales, en las Aseras, en dioses paganos. Y ellos clamaron a Dios. Clamaron, y como respuesta a su clamor, Dios les mandó a un profeta que les advirtió sobre el error que habían cometido apartándose del Todopoderoso. He de decir que no sirve apenas creer en Dios, sino queremos conocerle. Que creer en Dios solo no es suficiente cuando no tenemos la disposición de practicar su palabra. Mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, estás siendo infiel, no estás siendo una persona fiable, no estás siendo una persona honesta, no estás queriendo tener una relación estable con el Todopoderoso. ¿Por qué?
No somos nosotros quienes debemos poner nuestras condiciones en cómo creer en Dios, sino debemos hacerlo como está escrito. Otros dicen, no, yo creo en Dios como dice la religión, pero es que Dios no es religión. Las religiones intentan a través de dogmas, de costumbres, de tradiciones, aproximar al hombre a Dios, pero acaban siendo una carga, un estorbo, y en lugar de aproximarlo, esa mediación del hombre lo que hace es alejarlo. No te olvides que el propio Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no antepongas una religión, no antepongas una tradición, sino ten una relación personal y directa con el Todopoderoso. E Israel se tuvo que volver a Dios, tuvieron que arrepentirse, tuvieron que convertirse a Dios, abrir su corazón para Él y corregir sus fallos y sus deficiencias en aquella época, y Dios separó a un ejército de hombres fieles y valientes que se redujo a 300, los cuales lucharían contra sus enemigos. De esto ya hablaremos en los próximos días. El Salmo 113 dice en el versículo 5, fíjate la grandeza de Dios, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y a la tierra? Dios se inclina a mirar a aquellos que con humildad y con sinceridad lo invocan y le piden auxilio. Aunque tú estés, como decimos aquí, ¿no? Estoy hecho polvo, es una expresión que utilizamos mucho en Madrid, en España, estoy hecho polvo. Y Dios dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Muchos se sienten realmente rechazados, humillados, como que suman menos que un cero a la izquierda. Pero Dios quiere darte una posición de honra. Dios dignifica al ser humano. Dios quiere dignificar y sacarlo del polvo de la tierra al adicto, a quien ejerce la prostitución, a quien está en el alcoholismo, en los juegos de azar. Dios quiere dignificar tu vida, sacarte de esa prisión que está arruinando tu casa, porque faltan recursos para comer, has perdido el trabajo, estás desempleado. Dios quiere levantarte del polvo de la tierra, a ti que tenéis peleas, diferencias irreconciliables en vuestro hogar. Deberéis amaros, deberéis de quereros, pero discutís por todo y por nada. Hay mucha hipersensibilidad, mucha irritabilidad, mucha impaciencia, incomprensión, reproches. Tu matrimonio está hecho polvo. Dios quiere levantarte del polvo de la tierra. Dios quiere restaurar tu economía. Sí, yo no estoy hablando de ninguna barbaridad. A veces hay gente que se echa las manos a la cabeza cuando hablamos de esto. Pero cuando hablamos de economía estamos hablando del pan nuestro de cada día. Que Jesús dice, dánoslo hoy, dánoslo hoy. Cuando Jesús miró a esa multitud que le seguía y que estaban con hambre, pues tuvo compasión y misericordia de ellos. Él no quiere que tú pases por necesidad. Él quiere que tú tengas en todas las cosas todo lo suficiente para que abundes para toda buena obra. Él quiere que tengas abundancia, prosperidad. Pero claro, la prosperidad para que hagas buen uso de ella y no te corrompas con el poder del dinero. Y Dios quiere que uno, a través de esa dignificación, pueda sentarse con los príncipes. ¿Sabes por qué? Porque Él es Rey, Él es Señor de señores, Él es el Todopoderoso. ¿Y cómo nosotros podríamos creer en un Dios grande, misericordioso, que
comparte su voluntad con nosotros a través de su palabra. Siempre decimos, leed la Biblia, escudriñad la Biblia, no esperéis a que alguien os cuente lo que está escrito. La Biblia está accesible para todos. La puedes instalar si quieres en tu móvil, es gratis. Hay Biblias gratis que las puedes instalar en tu teléfono. Lee la Biblia. Ten curiosidad en conocer al Dios de la Biblia, porque a través de ella tendrás experiencias personales con Él. Y Dios, que es grande, poderoso, magnífico, Él quiere que tengas una vida bendecida. Él quiere que tengas una vida digna. Él no quiere que tú estés en el polvo de la tierra. Si Él quisiera, no te levantaría. Si Él quisiera que estuvieras en el muladar, no te ofrecería silla, trono entre los príncipes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar los pensamientos. Mucha gente actúan con resignación. Se resignan. Lo tienen ya grabado. No, me resigno. Es la voluntad de Dios. Pero Dios no quiere que tú estés así. A pesar de las luchas, de las tribulaciones, Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados, llenarte con el Espíritu Santo, darte una vida nueva, una nueva identidad. De hecho, en el libro de Romanos, la epístola de Romanos de Pablo, en el capítulo 12, dice, así que, hermanos, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes qué quiere decir esto? Arrepentimiento hacia Dios, entrega hacia Dios completa. Creer en Dios no es un impulso del corazón, sino un acto meditado y voluntario de nuestra mente. Es mi culto racional, es lo que yo decido. Yo decido creer en Dios, yo decido creer en su palabra. Es mi decisión personal creer en el Dios de la Biblia, en el Dios grande, todopoderoso, salvador de mi vida y de mi alma, y acompañar a mi decisión racional, meditada, a mi culto racional, mi entrega de cuerpo, de alma y de espíritu. Esto es agradable a Dios. No puedo creer en Dios apenas de boca. No puedo creer en Dios apenas con palabras, de forma superficial. Mi fe requiere compromiso. Si yo me entrego a Él, si yo soy de Él, mi conciencia está tranquila. Dios, yo estoy viviendo por la fe. Vivir por la fe genera vida, regenera nuestras fuerzas, nos aproxima a Dios. Y dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No te resignes con los tiempos actuales. Cuidado con la corriente de este mundo. Que la voz de todos no sea la tuya. Ten tu propio criterio. No te conformes a este siglo. Porque mucha gente está resignada, rendida, y no quieren levantarse y no quieren creer. Imagínate, si tú sigues esta moda, si tú sigues a quien no cree, si alguien se tira por un precipicio, ¿irías detrás? Claro que no. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovad vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que tú conozcas su voluntad, agradable y perfecta. Pero ¿cómo conocerla si tú te resignas? ¿Cómo conocer la buena y agradable voluntad de Dios si Dios te está llamando para levantarte del polvo de la tierra, sentarte entre los príncipes, y tú dices, no es esto lo que yo quiero? No,
tú tienes que reaccionar. Tú tienes que reaccionar. Aférrate a Dios, porque a través de esta fe, tu vida será restaurada.